¿Cómo andan? Espero que estén todos muy bien. La semana pasada subí un video hablando sobre los eclipses, cómo suelen impactar, lo que nos trae a nivel interno, a nivel trabajo social también. Y les dije que iba a haber una serie de videos abordando diferentes aspectos que todos están encadenados y tienen relación para comprender en profundidad cómo nos impactan los eclipses. Y es importante aclarar esto antes de empezar. Yo voy a usar mi carta y les voy a ir mostrando año a año cómo fui teniendo ciertos impactos sin entrar tanto en detalle, ¿no? Pero es importante aclarar que la astrología no está apartada del estado de conciencia de las personas. Y lo que sucede en nuestra vida siempre es lo que está para ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy teniendo un tránsito por la casa 6 y 12 que significa algo, X cosa, a veces en una casa tenemos distintas temáticas que todas están relacionadas. No significa que a todos les va a pasar todo y esto no es para hacer futurología. La intención de este video es que puedan acompañar de la mejor forma, con la mejor amplitud mental, lo que la vida les traiga o les toque vivir, sin miedos, habitando el presente, que en verdad es donde todo sucede y donde podemos hacer un cambio. Cuando se usa esta herramienta para querer controlar cada paso o resistirse al cambio, ahí deja de tener sentido y pierde profundidad, pierde lo más importante que, que nos otorga esta gran herramienta, que es el autoconocimiento y el crecimiento y la evolución del alma. Así que por favor les pido que tengan en cuenta eso, que lo usen como una herramienta de autoconocimiento para crecer, para comprender y poder poner contexto, que es una palabra que uso muchísimo en todos mis videos, porque siento que de eso sirve mucho la astrología, como autoconocimiento y para poner contexto a lo que me pasa. Dicho esto, bueno, acá tengo mi carta natal y voy a empezar desde unos años atrás eh, para ir mostrándoles más o menos. Si no vieron mi video anterior, les recomiendo que lo miren para poder seguir un hilo conductor. En este momento yo me posicioné en el año 2018 y si vemos la carta, yo tenía los nodos lunares, que son los que trabajan con los eclipses, el nodo sur impactando mi casa 6 y el nodo norte impactando mi casa 12. Y la energía era Acuario y Leo como nodo norte. Esos eclipses venían de pasar por mi zona de parejas o de sociedades. Cuando nodo sur pasa por un área de nuestra carta, es un área en la cual vamos a atravesar una limpieza. Y cuando pasa el nodo norte por otra área, es un momento en el cual nosotros nos presentan situaciones de crecimiento, situaciones que es como que nos empujan a crecer y a tomar decisiones. Yo venía de una relación muy importante de muchos años y bueno, cuando los eclipses atravesaron la zona de pareja y yo tenía la zona de limpieza de nodo sur, esta pancita hacia abajo, pasando por la zona de pareja, me separé. Y paralelamente, el eje 12-6, que fue donde ingresaron después los nodos en tránsito, porque los nodos se mueven de forma retrógrada. Bueno, la casa 6 tiene que ver con la salud, tiene que ver con los cambios de hábito, rutina. Haberme separado, obviamente, como consecuente me trajo eso, pero también yo venía, bueno, hace años que vengo trabajando mucho un tema de salud y,
Y eso para mí fue un cambio rotundo en mi forma de vida, en mi forma de comer. A su vez también, el nodo norte yo lo tenía pasando por la casa 12, y la casa 12 tiene mucho que ver con el aislamiento. Fueron momentos de mucho aislamiento para mí. Esos 2 años, los eclipses trabajan en 2 signos por casi 18 meses. Pero bueno, la energía continúa. Y esos eclipses y los próximos nodos que vinieron después, por otros 18 meses, a mí me trajeron muchos momentos de soledad, de aislamiento, de comprensión, y fue un gran despertar espiritual para mí en ese momento. La casa 12 tiene mucho que ver con el despertar espiritual. Paralelamente, hablando del despertar espiritual, ese año fue el año en el cual yo viajé a Perú y me inicié en el sacerdocio andino. A todo esto que yo les estoy contando, yo no sabía nada de astrología en ese momento. Estoy hablando de recién iniciado el 2018, ¿no? Acá ya estoy un poquito avanzada en lo que es el 2018, pero estaba recién iniciado y en ese momento no sabía nada. De hecho, fue un poco la antesala para que después estudie. Y tampoco tenía ningún astrólogo que viniera y me dijera, mirá, esto que está pasando tiene mucho que ver con algo que se ve reflejado en el cielo. La verdad es que no. Sin embargo, después, bueno, de hecho yo no creía en la astrología, que eso es algo que, bueno, lo voy a hablar otra vez en otro video. Pero bueno, la astrología era parte de mi destino sin lugar a dudas por cómo se dio todo. Y, y bueno, en ese momento viajé a Perú, me inicié en el sacerdocio andino y empecé a estar mucho tiempo sola. Cambió mi forma de ver el mundo, cambió mi forma de vivir. Así que bueno, después pude comprender qué estaba pasando y por qué llegó eso a mi vida. A veces tenemos tránsitos pasando por un área determinada y no significa que nos va a pasar esto que yo les estoy contando. Siempre nos pasa lo que nos tiene que pasar, ¿sí? Porque hay veces que creemos, también me pasó y se lo voy a contar en el siguiente movimiento lunar, a veces creemos que podemos controlar los eclipses y la verdad es que no. Me pasó a decir, mira, ahora sí ya sé un poco de astrología. Digo un poco porque la astrología es infinita y cuanto más sabemos, menos sabemos. Y me pasó de decir, yo ya sé por dónde viene esto y no vino por nada de lo que creía, porque a veces una casa puede ser A, B o C. Como les dije hoy, la casa 6 puede ser la salud, puede tener que ver con el entorno laboral, puede tener que ver con los hábitos y las rutinas, puede tener que ver con los animales domésticos. Las enseñanzas pueden venir desde a través de diferentes situaciones. Antes de cambiar, porque yo ahora les estoy hablando un poco de la temática de las casas, pero no puedo no tener en cuenta los signos, porque la energía y lo que nos trae como trabajo es muy distinto. Por ejemplo, un nodo sur pasando por Acuario, que era mi zona de pareja que hizo una limpieza, también me mostró algo de la energía acuariana. Yo había perdido mi independencia, era chica, era como mi primera relación importante, más seria, y bueno, y tuve que empezar a trabajar el desapego, tuve que empezar a trabajar, a integrar mucho la energía acuariana que no la estaba integrando, que de eso se trata la carta. Cuando vemos un eje, no es un signo y el otro, son los dos. Es tratar de buscar un balance entre las dos polaridades, porque cada signo tiene un opuesto que lo complementa. Si vemos este círculo acá, esta carta, o cualquier carta, está compuesta de 12 casas y cada casa tiene un opuesto que lo complementa. Y esos dos signos forman un todo. Y bueno, a lo largo de los años, a lo largo de los golpes, las experiencias, vamos aprendiendo a decir, bueno, a ver,
me estoy polarizando, me estoy yendo a un extremo, ¿cuál es el camino del medio? Bueno, acá les traigo, en el 2019, los nodos habían cambiado de signo y todavía tenía tránsito por la casa 6, la casa 12 en el eje de la salud, pero en otros signos. Y a su vez, bueno, ya estaban casi entrando en dos casas distintas, la casa 5 y la casa 11. Bueno, acá tenemos los siguientes nodos lunares. Esta carta está posicionada en el 2019, marzo aproximadamente. Y si ustedes ven las figuras de los nodos lunares, van a ver que dentro de mi carta están esos mismos nodos lunares y los que están en tránsito están sobre mis nodos lunares. Esto es lo que se llama un retorno nodal exacto. A los 36 años aproximadamente, a los 18, 36, etcétera, etcétera, tenemos un retorno nodal exacto. Los 36 años es uno de los más importantes para mí. Todos son importantes porque tienen mucho que ver con nuestro propósito, pero los 36 es como hacia dónde voy. De dónde vengo, hacia dónde voy, qué quiero, qué no quiero, ser o no estar, etcétera. Estos nodos lunares todavía estaban en tránsito en la casa 6 y en la casa 12, pero a su vez en otros signos, Capricornio nodo sur y Cáncer nodo norte. Fue un retorno nodal terrible para mí. ¿Pero por qué terrible? Porque, bueno, había muchas resistencias internas y cuanto más resistencias internas hay, un nodo sur de nacimiento en la carta natal en Capricornio, en la casa 6, tiene una tendencia mucho hacia el trabajo, a pensar en lo económico, lo material, y el nodo norte en la casa 12, en Cáncer, es conectar con lo etéreo, conectar con lo que a veces no le podemos poner palabras, sin embargo existe, compartir con otros, nutrir, y todo esto se me manifestó mucho a través de la salud. Yo estaba en un trabajo en el cual no estaba feliz. Hacía 11 años que estaba trabajando en una empresa y la rutina a mí es algo que la necesito, pero en cierta forma me agobia. Y bueno, y el cuerpo empezó a manifestarse de todas las formas. En un momento todavía no había dejado el trabajo, lo dejé como unos cuantos meses después, cuando vinieron los siguientes nodos lunares. Sin embargo, es como que la vida me decía, es ahora, es ahora, es ahora, y yo no, me resistía y no podía imaginarme de otra forma. Estos nodos ingresaron en mi casa 5 y en mi casa 11. La casa 5 tiene que ver con nuestro niño interior, tiene que ver con nuestros hobbies, con lo que amamos desde el corazón, también con el amor, con la maternidad, eh, con crear algo que ames, ya sea desde aumentar el tamaño de la familia o un proyecto. Nodo sur pasando por Capricornio, casa 5. Apareció una persona que yo sentía que la conocía, pero sentía que la conocía de mil vidas. Y fue algo efímero, pero que me atravesó profundamente. ¿En qué sentido? Que con el tiempo entendía que vino y por qué se fue. Vino a mostrarme mis lados en sombra que estaban movilizándose o moviéndose desde ciertas heridas. A través de esa relación decidí sanar mi figura paterna y pude hablar con él, acercarme, y cambió muchísimo. Sentí que lo integraba en el clan otra vez, eh, y eso fue muy maravilloso. Y la casa 5 es nuestro niño interior. Hice mucha sanación de mi niño interior, y Capricornio tiene mucho que ver con la energía de la figura paterna.
A todo esto yo seguía sin saber tanto. Empecé, en el 2019 ya empecé a estudiar astrología. Y surgió Acordate de Sanar, Casa 5, proyectos creativos. ¿Cómo surgió Acordate de Sanar? Dije, bueno, a través de todo el dolor que estoy atravesando por temas de salud, eran muchos cambios y no sabía, no tenía tantas herramientas como para comprenderlos en ese momento. Dije, a través de lo que me pasa voy a transformar el dolor en luz. Y así surgió Acordate de Sanar. Escribía mucho y bueno, de esa manera estamos hoy acá, fue el comienzo. Los nodos se siguieron moviendo ya todo esto. Ya había empezado a estudiar astrología y había comprendido todo esto de los nodos lunares. Y para mí, en mi cabeza, había organizado que esta persona que venía cambiaba mis rutinas y se quedaba y se fue. Eh, y Y bueno, ahí es donde yo quería llegar para decirles que a veces tenemos un impacto en ciertas áreas de nuestra vida, por ejemplo, caso 5, y decimos, es el proyecto, y no, viene un amor que se siente como que ya lo conocemos, ¿no? Sur. A veces, no sé, tenemos un tránsito por la casa 11 y conocemos una comunidad o nos introducimos en una comunidad que nos cambia la vida. O a través de un entorno de amigos conocemos a alguien súper importante que, a ver, nosotros vamos a tender a querer ponerle nombre a cada cosa, forma, tiempo, control de cuándo entro, cuándo sale, cuándo empieza, cuándo termina, y los nodos lunares no funcionan de esa forma, ni los de nuestra carta ni los que están en tránsito, porque tienen que ver con el propósito del alma, no el propósito del ego, ¿sí? Esto es solo como para mostrarles cómo fue impactando. En ese momento que yo ya estaba tan mal, que estaba con muchos cambios y con el corazón roto, hice una sesión de mi carta natal que nunca la había hecho con una profesora del instituto donde me formé. Y me acuerdo que la profesora miró mi carta y me dijo que yo me iba a mudar y que me iba a dedicar a lo que me estoy dedicando. Dentro mío pensé, esta señora está fuera de sí. No había chance que en mi mente pudiera vislumbrar semejante situación. Los nodos cambian, ya entrando más 2010, 2020, no, 2020, sí, más o menos 2020 para 21 avanzado, los nodos pasan a Sagitario, nodo sur, Géminis, nodo norte, el eje 4-10. 4-10. La casa 4, hogar, estabilidad, familia, pasado. La casa 10, norte de vida. Todos estos cambios que yo venía experimentando desde el 2017-18, no es que todo pasó de un día para el otro y listo. Me fueron acercando a diferentes herramientas, constelaciones, biodecodificación. Y bueno, hice mucha sanación de mi familia, de mi clan. Organicé la información de mi árbol en ese momento. A todo esto yo sin saber tanto esto, porque estudiaba y comprendía ciertas cosas, pero no es que estaba sujeta todo el tiempo a mirar un tránsito o decir, ya había tenido un golpe de creer que era por la calle de la izquierda y la vida me dijo, no, por la de la derecha. Entonces es como que no. Pero bueno, pasó lo que mi profesora advirtió tiempo antes, cuando tenemos los eclipses pasando por la casa 410, el eje 410, muchas veces nos mudamos, cambiamos de profesión. Es como que cambia tanto la resignificación que hacemos sobre nuestro pasado, sobre nuestros cimientos, a veces también la relación con mamá, con papá,
de poner de poner en foco, ¿no? De analizar, de entender, cambia tanto eso que indefectiblemente cambian nuestras metas y hacia dónde nos queremos mover. Bueno, tal es así que, y también lo que me empezó a pasar es que viajé a Capilla del Monte, que es un lugar que para mí me ha marcado muchísimo. Viajé a Capilla del Monte y sentí que revivía y yo me estaba sintiendo presa de las rutinas, de todo. Casa 4 Sagitario, expansión, volví, renuncié al trabajo, ese trabajo de un montón de años, y me fui a vivir a Capilla del Monte. ¿Cuándo me fui a vivir a Capilla del Monte? Cuando cambiaron los siguientes nodos en el 2021. El nodo sur me impactaba por la casa 3, comunicación, viajes cortos, y el nodo norte me impactaba por la casa 9. Bueno, es una casa que tiene mucho que ver con un eje, que tiene mucho que ver con cómo pensamos, pero también es un eje que tiene mucho que ver con los viajes cortos, viajes largos, apertura de conciencia. Y bueno, mi vida cambió muchísimo y me dediqué más de lleno a acordarte de sanar en ese momento. Y no fue solo ese viaje, después de ahí también seguí movilizándome, estuve un tiempo en Salta. Y Nodo Sur pasando por Escorpio me hizo hacer un trabajo de sombra increíble. Y pasó algo muy curioso. La casa 3 tiene que ver con los hermanos, tiene que ver con la forma de pensar, de comunicar, con contratos. En ese momento que yo me había ido a vivir a Capilla del Monte, tuve un vecino que se había vuelto muy intenso y un poco tóxico. Y ahí sí, ya estaba mucho más adentrada en la astrología y me sirvió para comprender qué estaba pasando, por dónde venía, qué energía se estaba moviendo. No para buscar excusas, sino para ver qué me estaba trayendo a integrar. Los eclipses se siguen moviendo e ingresan en mi casa 2, casa 8. Yo sabía de libro que cuando teníamos eclipses impactando en la casa 2, casa 8, a veces la persona conocía a alguien y se casaba. Bueno, previo a esto, a que cambien estos nodos lunares, conocí a la persona que es mi pareja, mi marido, y teniendo los nodos lunares transitando por la casa 2, casa 8, me casé. También tenía Saturno transitando, bueno, que ahora está haciendo un cierre de ciclo. Las fechas son más o menos, ¿sí? No se aten a eso. Lo que les quiero mostrar es cómo va impactando y nos va trayendo. Yo en mi mente no estaba casarme, no estaba nada de todo esto. O sea, mi marido lo conocí en un pueblo en Salta, el suizo. No estaba en mis planes, no lo imaginaba, no lo vislumbraba, no nada. Y así fue que después los eclipses pasaron a Virgo, Piscis, y bueno, fue también como un gran trabajo en el área de parejas. La casa 1 tiene que ver con el yo, con cómo me presento, qué quiero, qué no quiero. Y la casa 7 tiene mucho que ver con el otro, ¿no? Y lo que me espeja el otro. Y obviamente, bueno, una relación, estar con alguien en relación siempre es mucho crecimiento, porque estamos teniendo un feedback constante enfrente nuestro, pero no fue solo eso. Virgo tiene mucho que ver con el servicio, pero también tiene mucho que ver con la salud. Y bueno, y fue casi un año que hace, o un poco menos, no, un año más o menos, que descubrí mi intolerancia a la histamina, y eso me ayudó a poner luz en un montón de situaciones que yo sentía, venía sintiendo, y que los médicos me decían cada uno una cosa distinta, y yo sentía que había algo que faltaba, le faltaba una pata a la mesa. Y esto fue parte y otro tránsito que vi que después entendí y le tenía miedo, y no me sacó a la luz toda esta situación en sangre.
y que tiene mucho que ver con mi parte digestiva, con el intestino y demás. Así que no es algo para tener miedo, siempre nos sucede lo que nos tiene que suceder y para mí estos eclipses me trajeron luz. Y bueno, y así es que se van a seguir moviendo. Este video básicamente lo hice para, no para ser autorreferencial, sino para mostrar, ya que tengo mi carta y bueno, y he vivido esas experiencias, un poco cómo nos impactan. Y siempre les digo y les voy a seguir repitiendo porque a veces pasa que escucho a alguien que dice, ¿por qué? La astróloga me dijo esto, hay veces que hay astrólogos que dicen cosas, bueno, pero hay otras veces que la gente también escucha lo que quiere escuchar. Y acá pido responsabilidad. Que te pase un eclipse, que te impacte un eclipse en la casa 6 y 12 no significa que te vas a enfermar. Puede ser un cambio de rutina, puede ser un cambio de trabajo. Esto solo a modo lúdico. No, incluso yo no trabajo nunca diciendo te va a pasar esto, esto y esto, porque siento que no funciona de esa forma. Y que el trabajo que venimos a hacer a la Tierra no tiene que ver con el control o con, sino que esta herramienta sea valiosa como es, que esta herramienta pueda poner luz en la vida de todos y que, bueno, ojalá yo pueda ser puente para eso, pero siempre con amor, con templanza y enfocados en el crecimiento de nuestro ser y de nuestra alma, sin irnos del presente. Bueno, espero que les haya gustado, cuéntenme qué les pareció y van a venir más videos sobre este tema porque estamos en plena temporada de eclipses. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima.